Bienvenido, bienvenida a la serie de temas bíblicos Vivir con Esperanza. Desde mi hogar a tu hogar, con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Bueno, la semana se nos ha ido rápido, ¿verdad? Y estamos llegando al último tema de esta miniserie. En realidad son 24 temas y apenas hemos abordado 8 de ellos. Pero tengo buenas nuevas para ti. Tú podrás seguir estudiando la Biblia a través de los cursos maravillosos que te ayudarán a comprender mejor el plan de Dios para tu vida a través de su palabra, su sagrado libro. Al final se dará más información acerca de esto. El tema de hoy es el pueblo de la esperanza. ¿Tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Hoy hay varios miles, yo diría miles de ellas, miles de religiones, denominaciones y ramas de alguna denominación. ¿Ese es el plan de Dios? Bueno, un tema tan importante Dios no lo deja a la deriva. Nos muestra claramente cuál es su pueblo, cuál es su iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, Él creó la iglesia. Dice el libro de Efesios que Él murió por su iglesia y Él vendrá por su iglesia. Ahora, lo interesante es que no nos dice el nombre de la iglesia, pero nos presenta tantas características que es imposible errarle. Por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol como a mí, ¿podrías identificar a un jugador si te doy varias pistas? Veamos. Es un jugador no muy alto, más bien pequeño, nació en Argentina, nunca ganó un campeonato mundial con su país, con el equipo de su país. Es uno de los jugadores más valiosos del mundo, le llaman la Pulga, vive en España, es delantero, lleva el número 10, obtuvo el Balón de Oro en repetidas ocasiones, tiene una barbita, está todo tatuado en los brazos, juega con el Club de Fútbol Barcelona o el Barça. ¿Ya adivinaste? Claro que sí. ¿Hace falta que te diga el nombre? No. ¿Quién es? Lionel Messi. ¿Correcto? Así Dios presenta muchísimas características de su pueblo. Ahora, lo triste es que cuando Jesús venga, muchos pensarán que estaban en el lugar correcto y Jesús les dirá: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Pensaron que estaban en el pueblo de Dios, pero no estaban. Fueron engañados. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a ver varios gráficos a continuación. ¿Cuál iglesia? Algunos se preguntan, entre tantas. Y muchos me han hecho estas preguntas que las quiero compartir. ¿A la que pertenecieron mis padres? Lo que parece extraño es que esta clase de razonamiento lo usamos únicamente cuando se trata de religión. Tus abuelos tal vez creían que el carrito viejo jalado por caballos era lo mejor en sus días. Pero ¿cuántos quisieran hoy utilizar como medio de transporte un carro con caballos? Nadie, más no se permite en muchas calles. Mejor se compra un vehículo con muchos caballos de fuerza. Para la abuelita, ella creía que no había mejor método, mejor cosa para cocinar que una cocina de hierro, con leña, ¿verdad? Donde se hacía el fuego adentro. Damas, ¿cuántas de ustedes quisieran regresar a esos días? ¿Sabes? Por eso digo, la religión no se hereda. Otra pregunta, ¿debo pertenecer a una iglesia? Sí, Hechos 2:14, 2:41 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, la iglesia no salva, pero la iglesia protege a los que Cristo ha salvado. Otra, no importa lo que crea, todas llevan al cielo. Yo he escuchado ese argumento, dicen, no, al cabo todos creen en Dios, todos tienen la Biblia. Qué raro usamos ese razonamiento solo en cosas religiosas, ¿verdad? En la vida diaria no nos sirve esa filosofía. Porque tú no vas a la farmacia y le dices al farmacéutico, necesito una medicina, y te va a preguntar, ¿cuál medicina? Y tú respondes, cualquiera, al cabo todas son medicinas. Si hacemos eso, no tendremos la medicina y nos irá muy mal. Porque si somos cuidadosos con nuestra vida física, mucho más deberíamos serlo con nuestra vida espiritual. Bueno, hay otros que dicen, no tengo dinero. Bueno, hermanos, no se trata de dinero. Dios nos ama con dinero o sin dinero. Nada trajimos a este mundo, ni siquiera ropa, y nada nos vamos a llevar. Pero Dios es justo en cuanto a los diezmos y las ofrendas, no porque las necesite, sino para probarnos
antes de darnos las riquezas eternas y también con el plan de terminar terminar su obra, la predicación en esta tierra. Bueno, hay otros que dicen, yo no quiero saber nada con la iglesia porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Y es cierto, siempre los hubo, los habrá, y hay lugar para uno más. ¿O tú piensas que la iglesia es un lugar de santos que nunca pecan y no cometen errores? La iglesia, amados, es un hospital donde vienen los golpeados, heridos, a buscar sanidad en el médico divino. No es un lugar de personas perfectas. Y eso me hace acordar lo que me ocurrió años atrás en el sur de Texas. Me dieron algunas pequeñas iglesias en la frontera con México. Y como tenía muchos predicadores, la mayor parte del tiempo tenía que predicar varias veces. Terminaba en una y salía rápido a la otra y después a la otra para no llegar tarde. Así que predicaba varias veces el sábado, temprano en la mañana, media mañana y luego ya cerca del mediodía. Y yo no sé si te ha pasado lo mismo, pero cuanto uno más apurado está es cuando la gente maneja más lento, ¿verdad? ¿O será que uno va muy rápido? Yo no sé. El asunto es que salí de una iglesia apurado y apenas entré en la carretera de doble vía bastante transitada y un cochecito de esos que fue último modelo hace muchos años, entró en la ruta delante de mí. Iba lento, tan lento que parecía que tenía solo 2 velocidades, slow y parking, ¿verdad? Yo quería pasarlo, pero no podía porque venían coches de frente por la otra vía. Largaba humo blanco, parecía una locomotora. Me acerqué más y ni espejo retrovisor tenía, parece que no se usaban esos modelos esos coches del Antiguo Testamento, digamos. Le iba a tocar bocina, pero no era un acto de cortesía y no adelantaría nada. Miré hacia atrás y vi una larga línea de carros que me seguían. Y todos lo estábamos siguiendo a él. Por eso alguien ha dicho que si quieres ser un líder en pocos minutos, maneja la velocidad límite por la vía rápida y tendrás muchos seguidores. Y cuando el humo se despejó, vi que en el paragolpes tenía una calcomanía que decía, puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y eso me desarmó. No me quedó otra que reírme y aprender una lección. Y alguien puede decir, ay, qué linda sería la iglesia si no fuese por esa hipócrita o esa familia, o por esa familia que está en la iglesia. Amigo, amiga, si tú ves una hipócrita en la iglesia, ora por él o por ella, porque esa persona necesita del Señor. Gracias a Dios que ellos no son nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Bueno, basta con mirar a nuestro alrededor para descubrir que hay muchas iglesias. Y alcanza con escucharlas un poco para descubrir también 2 hechos. Que hay personas sinceras en todas las religiones y todos creen estar en la iglesia verdadera. Hasta tú y yo, aunque estemos tal vez en iglesias diferentes, sentimos en el secreto de nuestra conciencia, mi iglesia es la verdadera, todas las demás están equivocadas. Porque claro, nadie quiere estar en el lugar equivocado. Y frente a ese panorama, alguien exclamó una vez, oh, si tan solo la iglesia tuviera un documento de identidad, cuán fácil sería identificarla. Y alégrate, porque lo tiene. Y hacia el final de nuestro tema hoy, mostraré a través de las Escrituras que Dios sí tiene una iglesia y tiene su documento de identidad. Ahora, el deseo de Cristo es que estemos conectados a Él, quien es la cabeza, y a su cuerpo, que es su iglesia. Supón que una noche, a medianoche, te levantas de la cama, enciendes la luz, miras por todo el cuarto y allí sobre una silla hay una mano suelta, separada del cuerpo. Y cuando enciendes la luz, la mano se levanta y te saluda y te dice, hola, ¿qué harías? Huirías de terror, ¿verdad? Ahora, la mano es algo maravilloso mientras está conectada al cuerpo. No nos llama la atención. Es por eso, amados, que yo no creo en movimientos independientes, alarmistas, ramas sueltas, que muchas veces andan a la luz de sus propias chispas, porque Dios está guiando a un pueblo, un cuerpo, que es su iglesia, que con todos sus defectos hay sanidad en el médico divino, porque Jesús es la cabeza. ¿Cualquier iglesia? No. Él paga un precio muy alto por ella. Y además cada uno debe dar razón de su fe. Pregunto, ¿sabes tú por qué estás en la iglesia que estás? ¿Puedes dar razón de tu fe? Un hombre salió a caminar y encontró a su vecino que regresaba de la iglesia. Y este fue el diálogo, más o menos. ¿Es usted miembro de aquella iglesia, vecino? Sí, sí lo soy. Ah, no lo sabía. Dígame, vecino, ¿qué cree su iglesia? Y ahí lo tomó por sorpresa. Bueno, mi iglesia cree lo mismo que yo creo.
Ah, qué bueno, dice. Y entonces, ¿qué es lo que usted cree? Bueno, yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Amados, la Biblia dice que todos debemos dar razón de la fe y la esperanza que hay en nosotros, lo que creemos y por qué creemos. Tenemos que estar listos para dar una razón bíblica. Ahora veamos el deseo de Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús dice que Él es el verdadero pastor de la iglesia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y como nos habla Jesús, nos habla por su palabra. Tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en el rebaño del Señor, siguiéndolo, escuchando su voz cuando nos habla en su palabra. Y cuando Jesús fue confrontado a explicar cuál es la iglesia y cuál era la iglesia, Él les habló y les contó una parábola, una ilustración, que la parábola es una ilustración que explica una verdad mayor. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a enseñar por medio de parábolas. Veamos ahora algo fascinante, la parábola de la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Dios siempre tuvo su pueblo, su iglesia, a través de las edades. Vamos entonces a la parábola de la iglesia en el Nuevo Testamento, San Mateo 21, 33. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, esta parábola, amados, sobre la iglesia, debe haber sido muy clara para ellos, pues era gente mayormente de campo, agricultores, que más que menos todos tenían una viña, pues la vid era el símbolo nacional de prosperidad. Y Jesús utilizó la viña como figura de la iglesia. Ahora nota los elementos. Habla aquí que hay un lagar. ¿Sabes lo que es un lagar? Era como un cubículo donde se depositaban los racimos de uva, la cosecha. Luego entraban allí, se quitaban los calzados, descalzaban, pisaban las uvas, mientras cantaban o recitaban historias. Y del otro lado salía un jugo riquísimo. Bueno, hoy no hacemos así, pero así fue en la antigüedad, por siglos. Hoy tenemos prensas, ¿verdad? Pero en esos tiempos era todo hecho a mano, yo diría a pie. Y ahí habla de un cerco, de una torre, evidentemente para proteger o para un depósito de agua, no lo sé. La parábola en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a la parábola del Antiguo Testamento. Porque Jesús no tomó nada nuevo, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Así que la única Biblia que había en los días de Jesús era el Antiguo Testamento, y Jesús tomó del libro de Isaías capítulo 5, versículos 1, 2 y 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y aquí explica, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Allí está. La viña representa a quienes fueron en esa época el pueblo de Dios. Quiere decir que cuando Jesús en el Nuevo Testamento habló acerca de la parábola de la viña, sus oyentes sabían qué estaba hablando. Se refería a ellos, al pueblo elegido de Dios, su iglesia, su pueblo Israel. Pero los hebreos no dieron frutos, no estaban dando frutos adecuados y fueron cortados como pueblo de Dios. Es más, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él dijo, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, el rey ya está aquí con nosotros, dad frutos de arrepentimientos, porque si no lo hacen, el hacha ya está a la raíz y van a ser cortados como la vid del Señor. Y él predicaba al lado del río, porque la demostración de arrepentimiento y nueva vida es el bautismo, ¿verdad? Y muchos miles dice que venían a escucharlo y muchos eran bautizados. Y como Israel no dio frutos, tristemente, escondió la luz, rechazó al Mesías, terminó crucificándolo. Bueno, se cumplió el tiempo de gracia de 490 años, 70 semanas, dice el libro de Daniel, que son 490 años profetizado por el libro en Daniel, revelado por Dios, e Israel fue cortado como pueblo de Dios.
pero Cristo la cepa, el tronco permanece. Y eso se explica mejor en San Juan 15, donde Jesús es la vid y nosotros los pámpanos o las ramas, que tenemos que estar conectados a Él. También lo explica magistralmente San Pablo en sus cartas. Dice que desde la cruz ya Jerusalén no es más el centro, ahora es la nueva Jerusalén. Que el corderito ya no tenía que ser más sacrificado, ahora el Cordero de Dios había muerto. Que Israel como pueblo ya no era más el pueblo de Dios como nación, ahora hay un Israel espiritual. Y ahora en lugar de 12 tribus Jesús levanta 12 apóstoles, 12 discípulos, les renueva el pacto y los envía al mundo a hacer lo que Israel no hizo. Ahora nota una viña con un cerco, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de un cerco? Dos por lo menos, ¿verdad? Protección y delimitación, o sea, demarcar el límite del terreno. Los cercos son importantes, protegen. Yo sé que algunos hacen cercos altísimos para proteger bien sus propiedades. Algunos parece que viven en una fortaleza. Otros ponen carteles alrededor de los cercos. ¿Has visto esos carteles? No entrar. O cuidado con el perro. Tenía un compañero que vendía libros para pagar sus estudios, era colportor. Y él estaba en cierto barrio donde había una casa muy bonita con un amplio terreno, así que él pensaba que iba a ser una buena venta. Pero le preocupaba porque alrededor de la cerca de alambre había cada pocos metros un cartel que decía cuidado con el perro. Y a veces eso atemoriza, ¿verdad? Porque puede haber unos perros de esos que con mucha hambre o con buenos dientes y buenas mandíbulas. Yo en Texas vi uno más sugestivo, decía cuidado con el dueño del perro, ni se preocupe. Y mostraba la figura de un Magnum 44. Así que mi amigo dio varias vueltas y pensó que era solo un cartel para amedrentar a los intrusos. Se envalentonó, abrió el portón que hizo un ruidito porque le faltaba aceite. Y cuando iba a la mitad del camino le salió un perro gigante, un Doberman que venía derecho a él a comérselo. Ahora sí creyó que había un perro. Y no pudiendo regresar dejó el maletín y se subió al árbol más cercano, lo más rápido que pudo, trepó hasta la última rama. Y una vez allá arriba vio un cartel que decía, ya se lo había advertido. ¿Sabes? Hay gente que no hace caso de los cercos, pero los cercos tienen su función. Ahora Jesús no va a dejar a su iglesia desprotegida para que el enemigo le haga daño. Como vimos, a la viña le puso un cerco. ¿Qué podría representar dicho cerco? Siendo que la iglesia es una entidad espiritual, la lógica nos diría que tendría que tratarse de algo espiritual que cumpla la función de un cerco. Él murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. Evidentemente tendría que tratarse de alguna norma capaz de preservar, de proteger a la iglesia y de mantenerla dentro del terreno de Dios, ¿verdad? Y propondré a priori que el cerco de protección puesto por Dios para mantener a su iglesia dentro de su terreno, dentro de cuyos límites hay seguridad y más allá de cuyos límites no hay seguridad, es la santa ley de Dios. Y lo demostraremos por la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14. Nos dice la palabra de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual. Allí está, algo espiritual que protege una entidad espiritual que es la iglesia. Y Salmo 119, 165, el capítulo, digamos, el salmo más largo de toda la Biblia, que habla de las maravillas de la ley de Dios y del sábado, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. O sea que quienes permanecen dentro del terreno delimitado por la santa ley de Dios tienen paz, seguridad, salvación, no porque la ley salva, sino que la ley protege lo que Cristo ha salvado. Ahora, ¿qué pasa con quienes saltan por encima del cerco de la santa ley de Dios y viven al margen de la ley, fuera del cerco? Al saltar por encima del cerco pecamos. El terreno que está fuera del cerco de la ley es el terreno del pecado. Y la Biblia define el pecado como infracción de la ley. O sea que afuera hay pecado, hay muerte, estamos perdidos, estamos condenados. Ese no es el terreno de Dios, amigos, es el terreno de Satanás. Así como quien vive al margen de la ley civil vive en delito, quien vive al margen de la ley de Dios es un pecador y está en el terreno que no es el terreno de Dios, el terreno de Satanás. Y eso acarrea la muerte eterna. Y los que viven allí están perdidos para siempre. ¿Dónde piensas que el Señor va a guardar su iglesia?
Pagó muy caro por ella, el precio de su propia sangre. De hecho, la querrá cuidar muy bien. Y el único lugar natural no es el terreno de Satanás, sino el terreno que Dios escogió dentro de su cerco. Y por un lado tenemos bien definida la posición de nuestro Señor Jesucristo respecto a la Santa Ley. Dice, no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. No he venido a derribar el cerco, sino a enseñarles cómo vivir dentro del cerco y no en las tradiciones de los fariseos. De paso, de eso se trata el Sermón del Monte. Es que es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, o sea, los principios del reino. Pero por otro lado, amados, la profecía hablaba de planes siniestros que ejecutaría el anticristo, representado, que está allí en la profecía de Daniel como el cuerno pequeño, así está representado de esa manera. Dice que trataría de cambiar la ley de Dios, es decir, romper el cerco. Y lo vimos durante uno de estos temas. Y lo que voy a decir a continuación, amigo y amiga, lo quiero decir con todo cariño y respeto. Cuando leemos los 10 mandamientos en la Sagrada Biblia, y los comparamos con la realidad católica o la ortodoxa de Oriente, reflejada en el resumen de los 10 mandamientos en el Catecismo, vemos que desgraciadamente se han abierto 2 brechas en el cerco. Se ha cambiado el segundo mandamiento que prohíbe la adoración o reverencia o culto de imágenes, pero también se ha abierto otra brecha. Se ha cambiado el cuarto mandamiento que ordena santificar el santo sábado. Y ahora hay 2 puertas abiertas, ya no hay protección, no hay seguridad, no hay paz. La iglesia puede irse al terreno del enemigo y el enemigo tiene una puerta abierta para entrar a la iglesia y causar cualquier daño y confusión. Y lo ha hecho. Al punto que algunos mezclan tradición con la santa doctrina. Por ejemplo, pregúntale a quien sea en la calle, ¿qué día es el día de reposo, día del Señor? ¿Qué te responderán? El domingo. Pregúntale qué ocurre cuando una persona muere, ¿a dónde va? Y la respuesta será, bueno, creo que si es buena va con el Señor al cielo, si es mala al infierno, o si es más o menos al purgatorio. Otro va a decir, no sé, porque ignoran las Escrituras. ¿Captas qué ocurre cuando se rompe el cerco? Hay confusión, hay caos, y eso es lo que el diablo se propone hacer en el universo de Dios, y especialmente con el pueblo de Dios. Ahora, los protestantes arreglaron uno de los mandamientos, el que tiene que ver con la adoración de imágenes, y tienen razón, porque el mandamiento es el mandamiento, y fue promulgado para cumplirlo y obedecerlo. Así que repararon esa parte del cerco. El problema es que dejaron abierto el cerco en el cuarto mandamiento y no lo han reparado. Y es más, dicen que así debe ser. Y en definitiva es exactamente lo mismo, el cerco está dañado, no hay protección. Es como la anécdota que contaba un pastor relativa a un señor que viajaba años atrás en un tranvía en la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchos descendientes de italianos y hablan con ese acento italiano, ¿verdad? Que mezclan un piccolo del idioma. Y bueno, era un invierno, así que a 1:00 de la mañana, y este amigo tenía la ventana, entró al tren y levantó la ventana, esas ventanas grandes de los trenes, del tranvía. Entraba un frío que congelaba hasta las ideas. Y la pobre dama que compartía el asiento con él tímidamente le sugirió que bajase la ventana, por favor, porque ella estaba temblando de frío. A lo que este señor, en su típica lengua italiana, mezcla de español con italiano, le contaba, es igual, señor, es igual, otra palabra da lo mismo. Así que otro pasajero que viajaba en pie, estaba parado, y estaba escuchando la conversación, se impacientó, y a los gritos le exigió que cerrara la ventana. Pero como aquel hombre sigue insistiendo en su es igual, llamó al guarda. Y cuando el guarda llegó y le ordenó bajar la ventanilla, el hombre la cerró y dijo, está bien, más, recuerde, es igual. Y mientras bajaba la ventanilla que no tenía vidrio, estaba rota, sacó su brazo hacia afuera y continuó viajando y se le dijo con una sonrisa, es igual, es igual. Y tenía razón. Como esa ventana no tenía vidrio, era igual que tenerla abierta o cerrada. ¿Sabes? Por un lado me parece que a la cristiandad le está sucediendo lo mismo. Por un lado, los protestantes se preocupan por arreglar el cerco de la santa ley de Dios, que la gente no mate, no robe, que no adore imágenes, e insisten que hay que obedecer el precepto de quitar imágenes. Pues Dios lo manda y tienen razón, pero por otro lado mantienen roto el cerco en lo relativo al día de reposo.
Y el diablo que ve todo eso, aunque no es italiano, se ríe mientras dice, más es igual, mientras mantengan esa parte del muro abierta, del cerco abierta, es igual. No importa que prediquen todo lo demás, o se emocionen, canten y alaben a Dios, es igual. Puede hacer cualquier daño, el daño que quiera la iglesia, porque el cerco está roto. En otras palabras, amados, ya no hay límite entre el terreno real de Dios y el terreno de Satanás. No importa si está dentro o fuera de la iglesia, en cualquiera de los casos ya no hay protección divina. En cambio, la iglesia que está dentro del cerco sano vive una situación muy diferente. ¿Cuál fue la misión del Señor? Algunos malentienden la misión de Jesús. ¿A qué vino? ¿A destruir el cerco de la ley? No, eso es obra del anticristo. No creo que nadie pretenderá que Cristo vino a hacer las obras del anticristo. ¿A sacarnos del cerco de la ley para que vivamos al margen de ella? Oh, por favor. Eso es lo que hizo Satanás con Adán y Eva en el jardín del Edén. No pretendamos que Jesús vino a hacer las obras del diablo, por favor. Al contrario, Él vino a deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. La Santa Biblia es muy clara, hermanos. Él vino a salvarnos del pecado, que es infracción de la ley, a sacarnos de la transgresión de la ley, a perdonarnos por su gracia, a guardarnos dentro del cerco. ¿Dentro de cualquier cerco? No. Si está roto, estar dentro o fuera es lo mismo. Él nos salva del pecado por gracia y nos guarda dentro del cerco sano en su terreno, no en el terreno de Satanás. Y así lo hizo con la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. La encontró viviendo al margen de la ley, en el pecado, en el terreno de Satanás. La perdonó por su gracia y le dijo, vete y no peques más. O sea, no desobedezcas más la ley, no sigas al margen de la ley, allá fuera del cerco. Quiere decir que la perdonó por gracia para vivir dentro del cerco de la ley de Dios. Y ahora llegamos al clímax, el documento de identidad de la iglesia. Todo documento de identidad tiene por lo menos dos características, ¿verdad? Dos características importantes. La foto de la persona y sus impresiones digitales. A veces hay personas muy parecidas, incluso hay quienes trabajan de dobles. Pero cuando se toman las impresiones digitales, se descubre quién es quién. Sí, la cara se puede maquillar, pero las huellas dactiloscópicas o digitales no se las puede maquillar. Y ahora pregunto, ¿a qué libro de la Biblia debemos ir para ver el pueblo de Dios justo antes del regreso de Jesús? Al Apocalipsis, por supuesto. Y aquí está el documento de identidad de la iglesia como lo presenta Jesús, amados. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo comparo la foto a la fe de Jesús. Muchos se parecen, cantan los mismos signos, hablan de Jesús, pero cuando obran, o sea, meten la mano, ¿qué ocurre? Se ve quién es quién. Y a las impresiones digitales, las huellas de su actuación, las comparo a los 10 mandamientos. Es como si habláramos de un puente con dos pilares. La iglesia, diríamos, está cimentada sobre dos pilares, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Si le quitamos uno, ¿qué ocurre? Se cae. Igual sucede con la iglesia. Y cuando comenzamos a investigar acerca de las iglesias, notamos que hay una que sí guarda los mandamientos fielmente como ninguna otra, son los judíos. Pero les falta el otro pilar. No tienen la fe de Jesús. Todavía están esperando al Mesías. Nunca lo aceptaron a Jesús cuando vino. Así que se derrumban. No puede ser la iglesia. La iglesia verdadera es una iglesia cristiana. Y ahora tenemos a los católicos y protestantes, que les falta un pilar también, porque creen en Jesús, adoran a Jesús, alaban a Jesús, edifican grandes casas de culto a Jesús, pero no guardan la ley de Dios, los 10 mandamientos. Tal vez guardan 8 o 9. Se derrumban frente a Dios. No pueden ser la iglesia de Dios. Y quiero decir esto, amados, Dios tiene personas sinceras en cada iglesia. Dios ama a cada individuo. Yo no estoy hablando aquí de personas en forma individual. Estoy hablando de sistemas que dicen tener la verdad. Y Jesús es claro en cuanto a esto. Jesús vino a salvar personas para colocarnos en su rebaño
en su iglesia. Así que todas estas iglesias, tanto protestantes como la iglesia católica, tienen el cerco roto y no hay seguridad allí. Vuelvo a repetir, la iglesia verdadera es una iglesia cristiana que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios, porque así lo dice Jesús. La foto más las impresiones digitales. Todas las iglesias dicen ser la iglesia verdadera, pero los cercos hablan. Y yo quiero cerrar diciendo esto: si tú estás en busca de la iglesia verdadera, y espero que lo estés, no vayas de iglesia en iglesia. Pasarás la vida buscando y tal vez nunca la encuentres, y eso es lo que el diablo quiere, llevarte de un lugar a otro para que te pases la vida buscando y estés cada vez más confundido. Tú debes comenzar la búsqueda en este libro, que es la suma de toda la verdad de Dios. Y escucha bien, amado, amada, con esto termino. Escucha bien. Cuando encuentres una que sigue todo este libro, que predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que tiene el don de profecía, que está en todo el mundo, que ama a Jesús y tiene como centro a Jesús de todo, y tiene los 10, no los 8 o los 9, la has encontrado. Se acabó la búsqueda. Regocíjate, la has encontrado. Únete al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por eso pregunto, al terminar esta miniserie, que hemos tratado de hablar lo más claro posible para traerte la luz de la palabra de Dios para alumbrar tu camino. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Para que no estemos en tinieblas y a los tropiezos, creyendo doctrinas de hombres o tradiciones. Pregunto, ¿estás listo para dar una respuesta de amor a Jesús? ¿Qué vas a responder en esta oportunidad? Nuevamente hay 3 opciones y mi deseo y el deseo de Dios es que marque las 3. Ahí está mi respuesta de amor a Jesús. Escribe una vez más tu nombre, información personal, sin compromiso, grupo de edad. Queremos orar por ti para que Dios te guíe y tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Aquí van los 3 puntos. Número 1. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Si es así, marca frente al número 1, pon allí acepto. Número 2, quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado. Marca frente al 2, no es ningún contrato, pues es el deseo de tu corazón y queremos orar por ti. Y número 3, quiero ser parte de su iglesia y estar listo cuando Jesús regrese. Una hermosa decisión, parte del rebaño del Señor. Repetimos. Número 1, acepto a Jesús como mi Salvador personal, frente al número 1. Número 2, si es tu decisión, quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado, marca frente al número 2. Y número 3, quiero ser parte de su iglesia y estar listo cuando Jesús regrese. Vamos a orar. Y no te vayas porque hay un anuncio muy importante después de la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque tu palabra es clara en cuanto a este tema. Gracias por Jesús, que es la cabeza de la iglesia, Él fundó la iglesia, Él murió por su iglesia y Él vendrá por su iglesia. Queremos asegurarnos de estar en su rebaño, entre su pueblo que lo ama, tiene la fe de Jesús, predica a Jesús y lo ama tanto que está dispuesto a obedecerlo. Perdónanos si hasta aquí no hemos sido fieles en buscar cuál es tu pueblo. Tú nos has mostrado claramente hoy, nos muestras por tu palabra. Ayúdanos a tener fe, a dar un paso de fe hacia Jesús, hacia su verdad, para formar parte de este último momento final antes del regreso de Jesús. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Por eso nos ha dado este bendito libro, la Carta de Amor, el Manual del Fabricante, porque para aumentar nuestra fe, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Costa, por este hermoso mensaje que hemos escuchado hoy y que creo hemos podido, al escuchar, aclarar muchas de las preguntas que tal vez entablaron al comienzo de toda esta semana y de este tema. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento apropiado y Dios te está invitando para que sigas
este mensaje, para que puedas unirte con este mensaje. Por eso quiero invitarte, como el pastor lo hizo, para que allí en este número de teléfono, el 305-358-3564, que está saliendo en pantalla, para que tú puedas allí escribir la palabra acepto. Al escribir la palabra acepto, vas a obtener la oportunidad de contestar a las preguntas que el pastor ha hecho al final. Y al acceder, vamos a poder tener contacto contigo y tú puedes allí empezar este camino de salvación en esta iglesia que se prepara para el reino de los cielos. Así de que quiero invitarte para que lo hagas y para que en este momento puedas tomar esa decisión, que seguramente será la decisión más importante que habrás tomado en tu vida. Y por eso queremos pedirle al pastor Anaya que bendiga esa decisión que hoy tú estás tomando. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu amor. Gracias porque a través de tu palabra hemos oído el mensaje que viene de tu corazón al nuestro y hemos decidido asuntos importantes para la vida eterna. Quiero dejar en tus manos estos amigos tuyos que han tomado decisión importante, para que tú les bendigas y les fortalezcas, para que nada ni nadie los separe de tu amor, para que sean siempre fieles a ti. Los dejo en tus manos para que reciban tu bendición, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por acompañarnos en este espacio especial. Siendo esta nuestra última noche, queremos agradecerles a muchas personas y queremos agradecerle primeramente a Dios por haber hecho este evento una realidad. Así es, y la mejor manera es agradeciendo. Queremos agradecer al pastor Costa por el mensaje de esta semana. Creo que todos nosotros hemos estado muy animados y especialmente llenos de la palabra de Dios. Así de que le damos gracias al Señor por esas grandes bendiciones que nos da, pero también queremos agradecer a algunos otros que también hicieron posible todas estas transmisiones que queremos mencionar en este instante. Así de que queremos agradecer también a Escrito Está, que estuvo muy al pendiente de lo que es la producción de este programa, también al equipo de Hop Media Colombia. Queremos agradecer a las dos uniones, a la Unión Colombiana del Sur, a la Unión Colombiana del Norte, por permitirnos participar de este gran mensaje durante esta semana, Vivir con Esperanza. De una manera muy especial, queremos agradecer a la Iglesia Digital, sí, Iglesia Adventista Digital, a través de la cual pudimos también observar muchos de nosotros este mensaje especial. Igualmente Esperanza Colombia Radio, Esperanza TV Colombia y a los músicos adventistas de todo el país que se unieron a este evento tan especial. Quiero también que podamos tener un agradecimiento especial para la Iglesia Adventista de Tierra Linda y especialmente al Departamento de Comunicación de la Iglesia, que estuvo también muy pendiente de lo que fue esta semana. Así es de que agradecemos a Ángela, a Jimmy y a su equipo por ese trabajo tan especial que también se hizo. Claro que sí, igualmente a cada rincón de Colombia. Muchas personas se comunicaron, se conectaron con nosotros de alguna manera, por medio de emisoras, por medio de redes y televisión. Así que les agradecemos a ustedes también porque fueron transmisores de este mensaje, colocándolos en sus redes y permitiendo que muchas personas conocieran del Señor. Por eso queremos agradecer de manera especial a la Superestación Latina 104.1 de Armenia, a la Superestación de Armenia, a Quinchía Estéreo 83.9, que también se unió con nosotros, la emisora comunitaria Yurupari, que tiene como base todo el departamento del Baupés y que estuvo allí atenta a la transmisión de estas hermosas conferencias que hemos tenido. Igualmente a Luz de Esperanza Radio 105.7 FM en Mocoa, Esperanza Radio Piamonte Cauca, Identidad Estéreo 88.7 FM en el municipio de Cumbal, en el resguardo indígena de Panam, en el departamento de Nariño. Transmitieron a diferido en todo el tiempo. Que agradecemos al Señor por esta gran bendición y a todos aquellos que se han unido, como también lo fue los amigos de Esperanza TV Costa Rica. Un abrazo para todos ellos, Dios les bendiga, les guarde. Si se nos escapa alguien, queremos decirle que el cielo
estará agradeciendo a cada uno de nosotros y podremos ver, escúcheme esto, estas maravillas de lo que ha sido esta semana. Queremos invitar a aquellas personas que quieren estudiar la Biblia, escríbanos allí, estaremos gustosos de atenderles, pero también aquellos que están tomando decisión y que serán bautizados, queremos invitarle para que nos retornen con sus fotografías y con todo eso, las memorias de lo que ha sido esta semana, porque será de bendición y hay muchos milagros que ya se están haciendo para honra y gloria del Eterno. Así es. Y queremos también agradecer a nuestros compañeros en la ciudad de la eterna primavera, Alexander y Lady. Gracias por ser parte de este equipo tan maravilloso. Dios les bendiga, les guarde a Alex y Lady. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.